Señor Vicerrector Académico de la Universidad La Salle, maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, doctor Emilio Sacristán Roc, conferencista invitado para impartir la cátedra prima, equipo directivo de la Facultad de Ingeniería, señorita Tania Paola Garduño Uzi, presidenta de la representación estudiantil en la Facultad de Ingeniería, apreciadas, apreciados catedráticos y equipo administrativo, familiares de nuestros estudiantes que nos acompañan a distancia, queridas y queridos estudiantes. La ingeniería es una gran profesión. Es la fascinación de contemplar cómo un producto de la imaginación emerge con la ayuda de la ciencia hasta plasmarse en un plano sobre un papel. Luego, crea empleos, servicios, productos y hogares. Eleva los niveles de vida y se suma a las comodidades de la existencia. Ese es el alto privilegio de las y los ingenieros. Ustedes, ingenieros en construcción, han dado ya un primer paso en esa dirección, en circunstancias poco comunes, lo que representa un mayor reto y al final será una mayor satisfacción. Han tomado una de las pocas decisiones fundamentales que deben tomarse en la vida y que es precisamente la elección de la profesión que ejercerán toda su vida. Es en esos grandes momentos de decisión cuando uno le da forma a su destino. Lo más difícil, jóvenes desde hoy universitarios, es la decisión de actuar. El siguiente paso es encontrar lo que les apasione de su elección. Todo lo que necesitas es pasión. Si tienes pasión por algo, crearás talento, dice el pianista griego Yanni. El mismo Einstein llegó a decir que él no tenía ningún talento especial, pero que era apasionadamente curioso. El resto, jóvenes, no es más que tenacidad, esfuerzo, constancia y perseverancia. ¿Puede uno tener miedo ante esas grandes decisiones fundamentales? Sí, sí puede. El momento que da más miedo es justo antes de empezar. De hecho, en toda vocación, que es el nombre noble de una pasión, hay siempre un componente de riesgo, de incertidumbre. Todas las grandes cosas son indecisas, se ven, pero entre tinieblas. Hay que avanzar hacia ellas por terreno desconocido. Por eso, toda vocación, toda empresa seria tiene algo de aventura e implica audacia y confianza. Y si se equivocan y tropiezan, jóvenes, no pasa nada. Desarrollen resiliencia. La mayor debilidad está siempre en renunciar. La forma más segura de innovar y tener éxito es siempre intentarlo una vez más, en tolerar el fracaso. En el mismo Silicon Valley se tolera el fracaso porque el fracaso representa aprendizaje. El éxito, ingenieras, ingenieros, es la capacidad de seguir adelante, de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo, dijo Winston Churchill. ¿Y cómo superar el fracaso y los miedos? Que sus sueños sean mayores que sus miedos. La utopía es un sueño posible, es el lema del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas para este ciclo académico. La utopía sirve para avanzar. El argentino José Ingenieros, que no era ingeniero, era médico, escribió que en la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy, así como en la utopía de mañana palpitan las nuevas realidades. Es así que podemos mejorar el presente dentro de lo posible, siempre guiados por lo deseable, siempre guiados por una utopía. Queridas, queridos ingenieros lasallistas, crean en ustedes. Nosotros creemos en ustedes. Grandes cosas son posibles. Ustedes forman parte de la esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Son la fuerza para transformar el mundo. Disfruten, vivan y comprométanse con esta gran historia que ya inician. Hagan equipo, hagan amistad. Desarrollen talento, porque el talento determina lo que pueden hacer. No pierdan la motivación, porque la motivación determina cuánto están dispuestos a hacer. Mantengan su actitud, porque la actitud determina qué tan bien lo pueden hacer. Finalmente, pido al buen Jesús que sea nuestra luz en la oscuridad, nuestro refugio en la tormenta, nuestro amigo en la soledad y nuestra fortaleza para mantener la unidad, porque lo que está unido permanece. Muchas gracias, Indivisa Manin.
Muchas gracias, maestro Herrera. La primera actividad del nuevo curso es una conferencia magistral, o cátedra prima, impartida a la comunidad universitaria por un personaje notable que aborda un tema de interés general. Tenemos el honor de iniciar las actividades académicas del ciclo agosto-diciembre 2021 con la presentación de la cátedra prima a cargo del doctor Emilio Sacristán Roch, con el título El binomio innovación-creatividad en el ingeniero del siglo XXI. Me permitiré dar lectura a una breve semblanza de la trayectoria profesional del doctor Sacristán. Es el actual director del Centro Nacional de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica, de la Unidad Iztapalapa. El doctor Sacristán es un reconocido investigador, inventor y emprendedor mexicano en el campo de la tecnología médica. Tiene un doctorado en Ingeniería Biomédica. Es profesor y director del Centro Nacional de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica de la UAM Iztapalapa. Investigador nacional nivel 3 del SNI y fundador de 9 empresas de base tecnológica. Es emprendedor Endeavor desde 2004 y fue premiado por American Express como Emprendedor del Año 2006. En 2017 recibió el Premio Nacional de Ciencias en el campo de tecnología, innovación y diseño. Bienvenido, doctor Sacristán. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con todos ustedes y es un verdadero placer compartir esta conferencia. Espero que les guste. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias. Bueno, pues voy a dar inicio. Voy a hablar un poco de lo que es el ingeniero y lo que debe de ser el ingeniero del siglo XXI. Y sobre todo en términos de la innovación. Primero vamos a hablar un poquito del rol del ingeniero, ¿no? Principalmente el ingeniero es un profesional altamente capacitado en las ciencias aplicadas que busca desarrollar e implementar soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad. Esa es la función principal del ingeniero, es buscar soluciones. Idealmente nuevas soluciones. Seguimos teniendo muchos problemas y requerimos de ingenieros que están buscando nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de resolver los problemas para mejorar la vida y la salud de la sociedad. Ahora quiero hablar de por qué innovar, por qué es importante innovar. En el siglo XXI, ya la riqueza se genera con conocimiento e información confidencial. Hace 400 años, la riqueza la generaba las tierras. Quien tenía tierras y quien podía producir productos agrícolas era donde se generaba la riqueza de un país o de una entidad. Más tarde aprendimos a fabricar y desarrollar cosas y entramos en la revolución industrial y entonces la riqueza ya dejó de ser de quién era dueño de tierras o quién era dueño de minas y se volvió más bien quién era dueño de capital, de fábricas, de capacidad de manufactura, de rieles, de puertos, de navíos. Pero eso también nos rebasó. Todo el mundo aprendió a fabricar, todo el mundo pudo poner fábricas. En México tenemos toda una industria de maquila. Y ya todo el mundo está compitiendo para ver quién puede fabricar al menor precio, igual que todo el mundo está compitiendo para ver quién puede producir productos agrícolas al menor precio y quién puede explotar recursos naturales al menor precio. Y desde el siglo XX llegamos a una cuarta revolución, donde en realidad la riqueza se empezó a generar más bien por la innovación, por quién tiene conocimiento especializado que nadie más tiene, quién tiene información, particularmente información confidencial, datos, y eso es lo que hoy en día genera la riqueza de los países. Y si en México no aprendemos a innovar, pues nos condenamos a ser un país pobre que siempre va a depender de la tecnología y del conocimiento que se genera en otros países. Y
Y es importante que nos subamos al tren de la innovación porque los otros países lo están haciendo. Entonces, el mundo va cambiando de una manera muy acelerada y vamos a volvernos totalmente dependientes, ya lo somos, totalmente dependientes de las tecnologías, los desarrollos que se están desarrollando en otros países. Es muy importante y sin embargo en México, a pesar de que sí hay mucha innovación y desarrollo tecnológico, sigue siendo muy poca en el esquema mundial y en los mapas de desarrollo tecnológico México simplemente no aparece. Nadie considera a México como un país desarrollador de tecnología, sobre todo un país que desarrolla tecnología para exportación. Quisiera hablar un poquito más sobre esto. En México hemos sufrido en los últimos 60 años, 70 años, de una política que ha sido muy desafortunada y que, sin embargo, ha permeado toda la cultura de la ingeniería, que es la sustitución de importaciones. En un origen, a lo mejor tenía sentido, la idea es una idea muy noble de que no podemos depender de la tecnología importada y que tenemos que desarrollar tecnología propia para poder sustituir las importaciones. Sin embargo, esto ha sido un gran fracaso. Y sobre todo, una vez que México entró en un esquema de libre comercio con el resto del mundo, porque teníamos que competir siempre con la tecnología importada. Y al estar siempre copiando, nos condena siempre a estar 2 pasos atrás del resto del mundo. Y el otro problema que tenemos es que la tecnología la desarrollamos para un mercado nacional, que es un mercado relativamente pequeño, y muchas veces no tenemos economía de escala, no tenemos, lo que más abarata la tecnología no es hacerla en México, sino es hacerla en gran cantidad. Entonces, cuando nos enfocamos exclusivamente al mercado nacional, por ser un mercado pequeño, pues termina siendo más caro. Y entonces eso nos ha condenado a siempre desarrollar tecnología, como estamos copiando, como vamos siempre 2 pasos atrás, tecnología que ya es obsoleta, porque en lo que nos toma a nosotros copiar la tecnología importada, los otros países ya están desarrollando una nueva versión que es todavía mejor. O sea que la tecnología que desarrollamos en México es obsoleta y además termina siendo más cara. Entonces terminamos desarrollando tecnología más cara y obsoleta. Y sin embargo, el trabajo que te toma sustituir una importación es prácticamente lo mismo que desarrollar algo nuevo. Algo nuevo que no nada más vamos a poder fabricar e implementar en nuestro propio país para resolver los problemas nacionales, pero que a lo mejor vamos a poder exportar porque es algo nuevo que no hay en otros países. Entonces vamos a poder producir y exportar y generar riqueza para nuestro país y a la vez fabricar en gran cantidad, lo cual permite de veras abaratar los costos y poder reducir, poder ampliar el uso de la tecnología. Y eso es lo que tenemos que aprender a volvernos a enfocar. Olvidarnos de la sustitución de importaciones, que en la gran mayoría de los casos no funciona. Siempre empezar a ver algo nuevo que no nada más resuelva los problemas de México, pero que también resuelva los problemas en China y en Europa y en Sudamérica. Y ese es un cambio que necesitamos lograr y implica estar siempre buscando algo nuevo y mejor. Regresando a la idea de economía de escala, es que es muy importante entender que cuantas más unidades fabricamos, más barato se vuelve el costo. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre es que en muchos casos, cuando tratamos de sustituir importaciones, copiar tecnología extranjera, nos quedamos en esta parte de la curva donde el costo por unidad es muy, muy alto, porque no logramos lo que se llama economía de escala. Y eso es algo que
mucha de la idea de la sustitución de importación está basada en esta idea de que simplemente porque lo vamos a hacer en México va a ser más barato. Pero eso no es verdad, eso ya no es verdad. Hay muchos países que fabrican muy barato. Y con nuestros tratados de libre comercio y todo eso, tampoco es que las tarifas de importación son tan altas que saquen del mercado a la tecnología importada. Entonces, este es un cambio fundamental que tenemos que hacer en México. Los ingenieros mexicanos tienen que empezar a pensar en desarrollar tecnología. El mundo se ha vuelto cada vez más pequeño. Todos intercambiamos tecnología, el cambio tecnológico es extremadamente rápido y el intercambio tecnológico es muy rápido. Entonces tenemos que pensar en desarrollar soluciones para México y para el mundo, no nada más para México. Bueno, pues esa es la introducción un poco del tema de por qué es importante innovar. Ahora les voy a platicar un poquito de algunas de mis experiencias haciendo innovación y lo que he aprendido en este proceso, platicarles un poquito de cómo empecé. Yo estudié ingeniería electrónica y cuando empecé mi maestría, tenía 21 años, y en la escuela me habían enseñado a hacer el circuito, a hacer el algoritmo, pero nunca nadie me había enseñado cómo la tecnología se despliega, cómo se implementa el cambio tecnológico. Y tuve la fortuna de que cuando empecé mi posgrado, yo estaba estudiando en Estados Unidos, conseguí una beca de una pequeña empresa, de una startup, que estaba desarrollando productos médicos, y empecé mi posgrado en ingeniería biomédica, y me tocó vivir la experiencia de tratar de no nada más desarrollar tecnología, pero atacar el problema de cómo implementar el cambio, es decir, cómo no nada más inventar algo nuevo, pero desarrollarlo al punto de vista comercial, es decir, que de veras saliera y que de veras se usara, porque si nada más nos concentramos en desarrollar un prototipo, pues sí, pero eso no va a tener impacto. En mi caso, la tecnología para que de veras tenga impacto tiene que llegar al paciente, tiene que ser algo que se va a llegar a uso en los hospitales con los pacientes. Y eso me abrió los ojos, eso es un nuevo mundo para mí, el entender cómo provocar ese cambio y cómo lograr que una tecnología se produzca en masa y se distribuya en masa y se certifique y se aplique. El primer proyecto que empecé cuando estaba en la maestría fue que empecé a trabajar con un médico cirujano de la Universidad de Massachusetts que tenía una nueva idea, una idea radical, que era que el paciente en terapia intensiva actualmente se le tienen que medir unas 26 variables fisiológicas y es un sistema muy complejo del soporte vital de los órganos del cuerpo, lo cual hace muy complicado el cuidado del paciente crítico. Y la idea de este doctor era que podríamos simplificar cómo vemos al paciente crítico, fijándonos en el tejido más débil, que es la mucosa gástrica, la mucosa gastrointestinal. La mucosa gastrointestinal es nuestra piel interna, ¿no? La piel que recubre todo nuestro tracto digestivo. Y este es un tejido que naturalmente, en casos de estrés, de ejercicio o de cambios de temperatura, el cuerpo le roba sangre para asegurar que tenemos una buena perfusión sanguínea en el cerebro, en el corazón, en los músculos, en la piel, por si tenemos que pelear, correr, regular nuestra temperatura, y entonces lo logra robándole temporalmente la sangre al sistema digestivo. Es por lo que nos decían cuando éramos niños que no nos echáramos a nadar después de comer, ¿no?
Y la idea de este doctor era, bueno, y si pudiéramos medir el estado de salud de la mucosa, esto podría darnos una idea clara de si el paciente está pudiendo compensar bien o si está manteniéndose bien a costa de la mucosa gástrica. Porque en el paciente crítico, a diferencia de lo que nos pasa todos los días a nosotros, el paciente crítico se le roba la sangre al intestino y esto dura días. Y eventualmente la mucosa muere y entonces todo el zoológico de bacterias que tenemos en el intestino va a pasar al torrente sanguíneo y va a infectar otros órganos, lo cual nos lleva a falla orgánica múltiple y a la muerte. Y es la principal causa de muerte en terapia intensiva. Esa era la idea. La idea es cambiar la visión del médico intensivista, ¿no? Cómo ve y cómo evalúa si el paciente está bien o no está bien. Y aquí es donde entra el ingeniero. Yo como ingeniero entro y, bueno, vamos a inventar un dispositivo para medir la salud de la mucosa gastrointestinal. Esto es la parte difícil del punto de vista técnico. ¿Cómo inventamos un dispositivo para medir? Y este es un problema que terminé trabajando 20 años y inventé varios diferentes dispositivos para medir la salud de la mucosa gástrica. En esta figura estamos viendo un dispositivo eléctrico que los pacientes en terapia intensiva normalmente tienen una sonda que va en el estómago para vaciar el contenido gástrico, para que no vayan a aspirar el contenido gástrico a los pulmones. Y la idea fue poner unos electrodos en la punta de esta sonda que inyectaran corriente a diferentes frecuencias a la mucosa y que vieran la respuesta eléctrica. Y vimos que podíamos medir la capacidad de las células de la mucosa de almacenar energía eléctrica, como si fueran baterías. Y que esto cambiaba a medida que el tejido se empezaba a dañar, ¿no? A medida que el tejido empieza a sufrir por falta de oxígeno, se hinchan las células y al hincharse las células aumenta su capacidad de retener carga eléctrica. Y entonces podríamos medir de forma lineal qué tan dañado estaba el tejido, qué tan hinchado estaba el tejido, como un indicador de que este tejido estaba muriendo. Y la idea es que el paciente puede estar bien, puede parecer bien, puede tener una buena presión sanguínea, una buena oxigenación, un buen ritmo cardíaco, y lo está logrando a costa de su intestino y de su estómago. La mucosa se está muriendo para mantener todo lo demás bien. Y entonces todo parece bien, el paciente parece que está sano, y cuando de repente se desploma, porque ya se le murió la mucosa gastrointestinal y ya entró en un estado que se llama sepsis, que es de una infección globalizada. En cambio, si el paciente no parece que está demasiado bien, que a lo mejor su presión arterial está alta o baja, que no está bien, pero la mucosa gastrointestinal está bien, pues entonces te dice que el cuerpo está tolerando y está manteniendo todos sus tejidos vivos a pesar de lo que esté pasando. Entonces desarrollamos esta tecnología que culminó eventualmente tuvimos varias empresas, terminó en esta empresa Critical Perfusion, una empresa que creamos en Estados Unidos y que ha desarrollado ya la tecnología, ha pasado pruebas clínicas y está tratando de distribuir esto a nivel mundial. Es una nueva tecnología que encontramos ya en pruebas clínicas que podíamos ver qué pacientes iban a tener problemas 2 o 3 días antes que ninguna otra medición y que era un índice extremadamente predictivo de cómo le iba a ir al paciente. Pero nos enfrentó a un gran problema porque esta es una idea totalmente nueva, totalmente diferente. Entonces ahora la dificultad es que tenemos que educar a toda la población médica, a toda la comunidad médica, de adoptar una nueva tecnología, aprender de una nueva escala, y aprender a usar esta tecnología para desplegarla. Y pues nos falta todavía mucho para que esto se vuelva un estándar, porque nos enfrentamos a ese problema de ahora cambiar. Ya desarrollamos la tecnología, ahora tenemos que cambiar la forma de pensar y de trabajar del médico.
Y eso me enseñó la primera gran lección que aprendí yo de la innovación, que es que la innovación no se trata de la tecnología, no se trata del aparato, del dispositivo, de la elegancia del algoritmo, sino se trata, para que sea exitosa, se trata de cambiar cómo la gente piensa y se comporta. En este caso, cambiar cómo piensa y se comporta el médico intensivista. Y la tecnología no es más que una herramienta que usamos para provocar este cambio. Pero lo importante es este cambio, provocar este cambio en cómo la gente piensa y se comporta. Muchas veces mis alumnos les pregunto, bueno, ¿cuál es tu innovación? Y me dicen, no, bueno, es que tengo una doble balanza piezoeléctrica. Le digo, no, eso no es innovación, eso es tecnología. La innovación es qué cambio vas a provocar, qué cambio vas a provocar, qué problema vas a solucionar de una forma diferente. Esa es la clave de la innovación. La segunda cosa que aprendí de empezar a hacer innovación fue que en todos lados te dicen que estás loco. Yo cuando, siendo académico, teniendo doctorado, pues de la escuela yo pensé que iban a celebrar al hacer algo nuevo, algo diferente, algo original. Y me sorprendió la reacción tan radical de todos lados. Cuando propones algo muy nuevo y muy diferente, te surge una crítica de todos lados. Los expertos te van a decir que no sabes de lo que estás hablando, que así no funcionan las cosas. En mi casa, mi mamá se preocupaba y me decía, oye, ¿por qué no te consigues un trabajo más normal y no te arriesgas tanto en desarrollar tus ideas? En el mismo CONACYT, cuando presenté uno de estos, este mismo proyecto que les acabo de platicar, el director adjunto de desarrollo tecnológico de CONACYT me dijo, no entiendo, tecnología es algo que se importa, no es algo que se inventa, que es increíble, ¿no? Y luego en todos lados, en la calle te dicen, si así de fácil fuera, a alguien más ya se le hubiera ocurrido, que es la tontería más grande, ¿no? Pero es extremadamente común, todo el mundo te lo dice. Pero bueno, yo aprendí a darle la vuelta a esta idea. Primero dejo que me piquen la cresta con esto. Cuando me dicen que estoy loco, lo uso como barómetro. Quiere decir que voy por buen camino. Si nadie me está diciendo que estoy loco, quiere decir que a lo mejor mi idea no es tan innovadora como pensé. La otra cosa que aprendí que es muy útil es que, y esto lo he vivido muchas veces, y lo he vivido de los dos lados, lo he vivido convenciendo a alguien y lo he vivido que me han convencido a mí. Y es que si tú agarras a tu crítico más acérrimo, el que todo el tiempo te está diciendo que no sabes y que estás mal y que estás equivocado, y te tomas tu tiempo para convencerlo y explicarle, y si lo logras convencer, esa persona se va a volver tu mejor aliado, tu campeón. Y a lo mejor va a terminar invirtiendo en tu empresa y en tus ideas, y te va a defender y te va a ayudar y va a volverse tu mejor socio. Y eso me ha pasado muchas veces. Y por último, la otra cosa es que llega un momento en el que se voltea la balanza y todo de repente empieza a tener algo de éxito y toda esa crítica mágicamente desaparece y te empiezan a dar premios, ¿no? O sea que sí llega un momento en el que esto se voltea. La otra cosa que aprendí es que es muy importante pensar en grande. Hace unos años, hace ya como 15 años, me invitaron a un congreso de ingeniería biomédica donde lo poblaron con expertos del tema y el tema era hablar de innovación en salud. Y uno de los panelistas se paró y dijo que él le recomendaba a todos los alumnos como ustedes, que encontraran un nicho no muy atendido, un pequeño avance, un pequeño proyecto
que no fuera muy ambicioso, que no requiriera una inversión muy grande, para ir aprendiendo y empezar con el proceso de innovación sin tener mucha competencia y sin tener mucho riesgo. Y mi respuesta en este panel fue de sorpresa y de desacuerdo, porque yo no estoy de acuerdo, para nada. Más bien yo creo lo opuesto completamente. Uno debe de... el riesgo de hacer un proyecto chiquito y un proyecto grande es igual de difícil. En cambio, si haces un proyecto grande y ambicioso, es más fácil atraer dinero, inversionistas, y es más fácil atraer talento. Va a haber otras gentes que van a querer ser parte de este proyecto, porque es un proyecto muy atractivo, muy interesante, muy ambicioso. Y lo que más reduce el riesgo de hacer una innovación es poder atraer talento y poder atraer dinero. Segundo, si lo que arriesgas es poquito, cuando las cosas te salen mal, porque siempre te van a salir mal las cosas, es más fácil abandonar el proyecto cuando arriesgaste poquito. En cambio, cuando arriesgaste mucho, te estás jugando todo tu patrimonio, pues vas a encontrar la manera de saltar los obstáculos y de moverte para adelante y de salir adelante. Entonces es muy importante pensar en grande, tratar de atacar los grandes problemas que no tienen solución, y tratar de veras hacer cosas revolucionarias, ambiciosas, que todo el mundo va a querer apoyar, que todo el mundo va a querer participar. El proyecto más grande que yo he hecho en mi carrera fue el desarrollo de un corazón artificial. Aquí en la figura tenemos, ahora se llama el Vitacor, es un producto comercial, que es una asistencia ventricular, no reemplaza el corazón natural, sino se conecta en paralelo y va a hacer el trabajo del corazón natural, en lo que el corazón natural se recupera o sana, o en lo que se puede organizar un trasplante de corazón, que es un trasplante de corazón no es algo que se puede hacer de emergencia. Entonces, una persona que cae en falla cardíaca, se le puede poner este dispositivo, lo va a mantener vivo y va a permitir que el corazón natural se recupere y recupere su función, o mantener sano al paciente en lo que se puede hacer un trasplante. Este es un video de cómo se ve. Cómo se ve el corazón bombeando. Y este es un producto que eventualmente se lo vendimos a la industria, se lo vendimos a una empresa mexicana que se llama Vitalis Internacional, y hoy en día se vende como el Vitacor UVAD. Y este es una imagen de uno de los primeros pacientes implantados. Este es un paciente en Monterrey, que está teniendo un soporte biventricular, es decir, que tiene dos de estos, uno para el corazón izquierdo, uno para el corazón derecho. Y este es el equipo de médicos y personal de salud, ingenieros biomédicos que apoyaron el implante. Y este es un paciente que básicamente estaba por morir, estaba en falla cardíaca, no tenía capacidad de mantener su corazón bombeando. Se le pudo poner este dispositivo, se recuperó y eventualmente se le pudo hacer un trasplante. Y pues ganó muchos años de vida. Y fue un caso muy exitoso, y este es uno de pues ya docenas y docenas de pacientes que han recibido este dispositivo, y que es pues una nueva posibilidad de vida. Les puedo decir que como inventor, como ingeniero, pues el nivel de satisfacción, no puedo decir que nada que he hecho en mi carrera ha sido tan satisfactorio como ver que un trabajo en el que yo inventé el dispositivo, lo desarrollé y lo llevé a este punto, y ver que ahora le está salvando la vida a la gente, y ver que claramente le está salvando la vida a la gente, la satisfacción de saber que de veras sirve y de veras se usa, es una enorme satisfacción que yo ojalá les deseo que todos ustedes logren encontrar en sus carreras como ingenieros. Y de este proyecto aprendí
otra cosa. En este proyecto del corazón artificial, es el proyecto más grande que he hecho en mi carrera. Es un proyecto en el que invertimos pues cientos de millones de pesos en el desarrollo. Es un proyecto en el que colaboraron 64 investigadores de 10 instituciones diferentes. Es un proyecto en el que colaboramos con ingenieros biomédicos, ingenieros electrónicos, ingenieros en computación, en manufactura, ingenieros mecánicos, ingenieros en potencia, físicos, químicos, matemáticos, cirujanos cardiovasculares, cardiólogos, hematólogos, inmunólogos, veterinarios, enfermeras, y economistas, abogados, mercadólogos, para hacer todo esto realidad. La clave de poder hacer algo así tan ambicioso es que no tienes que hacerlo todo tú y no lo tienes que hacer todo desde cero. Encuentras a la mejor gente que más sabe del tema en donde estén y los involucras. Los haces socios, los traes a tu proyecto y que te ayuden y que complementen lo que uno no sabe, porque siempre hay alguien que sabe más que uno en algún tema en particular. Y formar este equipo. Y además, como este proyecto era tan ambicioso, decías un corazón artificial, todo el mundo entendía de qué se trataba, pues todas las instituciones quisieron colaborar, es decir, la UAM y la UNAM y el TEC de Monterrey y el POLI, el IMSS y el ISSSTE y rivales, querían todos estar parte de este proyecto y fue muy fácil levantar el capital que necesitábamos, cientos de millones de pesos para poder hacer este proyecto. Y eso es independiente, digo, sí tuvimos apoyo gubernamental, pero creo que el apoyo de CONACYT fueron como 3 millones de pesos, es decir, muy poquito comparado con todo lo que tuvimos que levantar para poder hacer este proyecto. Nos tomó como 12 años desde que empezamos a trabajar en el proyecto a este primer implante. Bueno, ahora les voy a platicar del proyecto que estoy trabajando ahora. Este es otro invento. Es un dispositivo para tratar infarto cerebral. Infarto cerebral es extremadamente común. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial. La primera causa de carga económica de salud, porque los pacientes que tienen un infarto cerebral, pues una buena proporción se muere. Los que sobreviven, algunos se recuperan muy bien, pero una buena proporción va a sufrir una seria discapacidad. Una parte de su cerebro se va a morir por lo que causa un infarto cerebral, ya sea una ruptura o un coágulo que tapa una de las arterias cerebrales, y entonces una parte del cerebro deja de tener irrigación sanguínea, deja de tener oxígeno y se va a morir por falta de oxígeno. Y cuando esa parte del cerebro se muere, pues las funciones que tenías en esa parte del cerebro se pierden. Y eso te puede dar una hemiplegia, te puede alterar la capacidad de hablar, la capacidad de caminar, la capacidad de respirar. Y la idea es cómo poder atender a este paciente que normalmente sufre un infarto, un ictus, y tiene que transportarse a un hospital y solo tienes unas cuantas horas para restaurar el flujo sanguíneo, si no el daño cerebral ya es irreversible y ya va a ser un problema de años de rehabilitación, si es que sobrevives. Entonces, me asocié con un médico neurólogo especialista que hizo la pregunta, ¿será posible estimular el nervio facial que regula la circulación sanguínea cerebral de forma no invasiva, magnética? Y entonces invitamos este dispositivo. Son estas antenas magnéticas que mandan pulsos repetidos eléctricos, magnéticos, que disparan el nervio facial y causan una vasodilatación de las arterias cerebrales, quiere decir que se van a relajar todas las arterias cerebrales y se va a prácticamente duplicar el flujo sanguíneo del cerebro. Y eso nos ayuda de varias maneras. Restaura el flujo sanguíneo
permite que la sangre y el oxígeno lleguen a la zona infartada, ya sea por flujo colateral o dándole alrededor del coágulo. Y este es un paciente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía aquí en México, que tiene un tipo de infarto que se llama vasoespasmo. Y ya está en terapia intensiva, ya entró al cuarto de angiografía, y ya se confirmó que sus arterias se han cerrado y que no tiene flujo sanguíneo al cerebro. Y entonces aquí le aplicamos una estimulación de 2 minutos, vean cómo se ve. Son pulsos sanguíneos, son pulsos magnéticos. No duelen, no es cómodo. La estimulación dura 2 minutos, pero es tolerable. El paciente aquí sí está despierto, sabe y en cualquier momento lo puede parar, pero aguanta muy bien la estimulación. Y este es su cerebro. Estas son las imágenes de su cerebro aquí. Las zonas que tienen negro son las zonas que están bien irrigadas por el sistema cardiovascular. Las zonas en blanco son zonas del cerebro que no están bien irrigadas, y vemos aquí grandes zonas del cerebro que tienen muy poco flujo sanguíneo y que vemos que pues gran parte del cerebro se está muriendo. Y media hora después de estimular, le volvimos a hacer al paciente una angiografía, y aquí vemos cómo se ha restaurado grandemente el flujo. Hay muchas más áreas en negro, está mucho mejor recuperado el cerebro, y todos los pacientes se recuperaron. Es más, los resultados fueron sorprendentes. Con vasoespasmos la mortalidad es más del 70%, y todos los pacientes que nosotros tratamos, todos se recuperaron perfectamente. Cuando la FDA en Estados Unidos vio estos resultados, ya nos dio una autorización para uso humanitario, porque dice, es que esto va a salvar un montón de vidas. Vamos a seguir haciendo investigación para entender mejor esta tecnología, pero de arranque que lo empiecen a usar. Que es algo que normalmente no se logra. Y aquí se ve la arteria, y aquí se ven las constricciones del vasoespasmo, y cómo estas constricciones desaparecen después de la estimulación. O sea que estamos restaurando el flujo sanguíneo al cerebro. Y y de este proyecto, pues es un proyecto que estoy trabajando desde el 2012. Voy para 9 años trabajando en este proyecto. Y lo he sufrido como ningún otro proyecto que he tenido. Es una idea tan nueva y tan innovadora que me ha costado mucho trabajo. En un inicio, cuando propusimos la idea, a todo el mundo se le hizo muy innovador y muy interesante, y fue muy fácil para nosotros levantar dinero para hacer investigación y desarrollar el primer prototipo y hacer pruebas en animales para entender cómo funcionaba la tecnología. Hicimos pruebas en cerdos y en ovejas y en ratas y en una serie de animales, para probar que de veras estábamos restaurando el flujo sanguíneo al cerebro y entender cómo funcionaba. Y llegamos a un punto donde ya construimos el primer prototipo especialmente diseñado para la anatomía en humanos, un prototipo que nos costó varios millones de dólares diseñarlo y fabricarlo. A esa fecha, ya para 2015, ya habíamos invertido más de 6 millones de dólares en el desarrollo, y de repente nos tomamos con una pared. Llegamos con las autoridades sanitarias y las autoridades que promueven la investigación científica, y dijimos, bueno, ya estamos listos para hacer las primeras pruebas en humanos. Y ahí todo el mundo pisó el freno duro y nos dijeron, a ver, no, nos da miedo, así como que le vas a dar toques a los pacientes, no, ¿tienes evidencia de que esto va a ser seguro y efectivo en humanos? Y nuestra respuesta es no. Para eso necesitamos hacer las pruebas. Necesitamos hacer las pruebas para demostrar que funcionan en humanos.
Y nos decían, ay, mira, consigue evidencia de que esto va a ser efectivo y seguro en humanos, y entonces ya vemos. Y nos frenaron fuerte. Las autoridades sanitarias no nos daban permiso de hacer las pruebas. Nadie nos quería financiar la investigación. Pero de alguna manera seguimos adelante. Yo aquí me la tuve que jugar. Tuve que vender mi casa para pagar las pruebas clínicas. Eh, Fue muy difícil y en realidad en este proyecto hemos estado en la bancarrota 3 veces, pero logramos seguir adelante. Nos movimos lo más rápido posible. El tiempo es el peor enemigo, es lo que más retrasa el desarrollo, es lo que más cuesta, es lo que más riesgo aporta, es tardarse en desarrollar algo. Pero insistimos, seguimos adelante y hoy en día este proyecto tiene financiamiento del gobierno de Estados Unidos, levantamos otros $4 millones. Estamos en pruebas clínicas internacionales en Estados Unidos. El año que viene esperamos empezar pruebas en Europa. Pues estamos levantando otra ronda de inversión. Entonces, pero pues sí, ha sido difícil y duro y nos ha tardado mucho tiempo. Y esto me lleva a la regla más importante que aprendí de la innovación, que es que cuando estás tratando de innovar, de hacer algo nuevo y diferente, 1000 cosas te van a salir mal, porque es la primera vez que haces esto. Nadie lo ha hecho antes. Entonces hay muchas cosas que no sabes, y hay muchas cosas que no sabes que no sabes. Entonces es muy importante en estos proyectos, mientras tú sigas creyendo en tu proyecto, no darse por vencido, insistir, persistir y empujar las cosas para llevarlas a buen término. Eso es lo más importante que les puedo decir como la regla de oro para el ingeniero innovador. Bueno, ya para terminar un poquito, quiero decirles que ustedes, jóvenes ingenieros, si les interesa hacer innovación, si quieren innovar, yo lo que les quiero decir es, láncense. Sí se puede hacer cosas, sí se puede hacer cosas muy ambiciosas, sí se puede hacer cosas que requieren mucho dinero, sí se puede hacer cosas que van a revolucionar el mundo. Es duro y difícil, pero además es muy, muy divertido. Es muy divertido tener tu propio proyecto, generar tus propias ideas y el único que de veras pierde es el que no lo intenta. Quítense la idea de que en México no se puede hacer innovación, no se puede hacer desarrollo tecnológico de alto nivel. No es verdad. Todos los proyectos que les enseñé los hicimos en México. Aunque terminamos a lo mejor eventualmente poniendo empresas en Estados Unidos o en Europa, todo el desarrollo en realidad se hizo en México. Sí se puede y es extremadamente divertido y satisfactorio, a pesar de lo difícil y complicado que a veces es. Bueno, esa es mi presentación. Espero que les haya gustado y les haya interesado. Creo que tenemos tiempo para tomar algunas preguntas. Sí, claro, le agradecemos mucho su presentación de esta notable cátedra prima, que seguramente contribuirá para alentarlos en el inicio de este nuevo ciclo escolar. Si hubiera alguna pregunta, le solicitaría por favor a los estudiantes que levanten la mano mediante la aplicación y prendan la cámara una vez que se les da la palabra, por favor. David Velázquez, por favor. Mi pregunta es, cuando estuvieron en bancarrota por este proyecto que nos estuvo explicando, ¿quién fue el que lo rescató? ¿Qué empresa? ¿O cómo fue que lograron salir adelante esas 3 veces de la bancarrota? No, tuve que ser yo. Ahí es cuando una de las veces tuve que vender mi casa. Fue una de esas veces. Y buscar inversionistas y buscar gente que cree en ti y tratar de sacar las cosas adelante. Seguir el proyecto a pesar de que ya no hay dinero. ¿Y fue alguna empresa importante que los haya apoyado o...?
Es que casualmente uno cree que uno depende de las grandes empresas, pero en realidad no es así. La innovación casi siempre las hacen las pequeñas empresas, las microempresas, las startups. Ahí es donde se genera el 95% de toda la innovación. Son pequeños grupos de 3 empleados trabajando en el sótano de tu casa. Esas son las empresas que de veras hacen innovación, que se la juegan. Y no es hasta que no demuestran y ya tienen algo que es comercializable o comercial que las grandes empresas se interesan. Y en ese momento las grandes empresas van y lo compran. Compran no nada más el proyecto, la patente, compran todo. Compran toda la empresa, los contratos, las marcas, los empleados, todo. Y es como las grandes empresas incorporan innovaciones a sus líneas de productos. Las compran, pero las compran cuando ya están probadas. La parte difícil es hacerlo realidad. Y el 95%, esto es en todo el mundo, el 95% de toda la innovación se hace en microempresas, que están tratando de desarrollar una idea, emprendedores que están tratando de desarrollar una idea, sobre todo en el campo de la salud. Las grandes empresas sí se interesan, pero se interesan cuando ya es realidad. Pero hay fondos de inversión y hay inversionistas que están interesados en ideas innovadoras, porque puede ser muy rentable y porque además es muy divertido y es muy padre participar en algo que va a revolucionar el mundo y que va a crear algo nuevo y diferente. Eso sí. De acuerdo. Muchas gracias. De nada. Gracias, David. Seguimos con Mauricio Perea, por favor. Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Yo yo estoy en el primer semestre y quiero saber su perspectiva de cómo usted se vio al principio pues, entró a la universidad, fue su primer día, ¿qué se proyectó usted en el futuro? ¿O cómo se proyectó usted? Pues la verdad nunca me vi como un inventor y un emprendedor, cuando empecé la carrera. Yo pensé voy a ser ingeniero y pues luego conseguiré un trabajo, haré algo. Ni siquiera me interesaba particularmente hacer el doctorado. Yo cuando entré a la maestría, mi idea era hacer una maestría ya, y mi asesor de tesis me dijo, ¿y para el doctorado vas a hacer esto? Y yo decía, yo no voy a hacer este doctorado, pero me encantó tanto los proyectos que estaba haciendo, me encantó tanto la parte de la innovación, que 2 meses después ya estaba inscrito en el doctorado. Nunca entendí como joven estudiante de ingeniería lo complicado que es salir del laboratorio al uso. Muchas veces el científico o el inventor cree que lo difícil es inventar el aparato. Y luego hay que alguien lo comercialice, alguien que lo fabrique y lo venda. No, es mucho más difícil. Hay 1000 inventos fabulosos que ahí se quedan en el cajón, porque lo difícil no es inventar algo nuevo, lo difícil es hacerlo realidad, realidad comercial, realidad en distribución y en uso masivo. Eso es mucho más complicado. Muchas gracias. De nada. Gracias. Seguimos con Jimena Romero, por favor. Buenos días. Estuvo hablando un poco de los retos en específicamente la salud, que no lo dejaban hacer pruebas y obviamente está el tema del dinero. ¿Qué otros retos enfrenta un ingeniero para innovar en salud en México? Bueno, sí, uno de los grandes retos es encontrar el financiamiento. Sí hay dinero, hay mucho dinero en México, pero es medio difícil. No hay una cultura de invertir en desarrollo tecnológico. Entonces es más difícil encontrar esa gente. Hay mucha gente que invierte a lo loco en hoteles en Cancún y en restaurantes y eso, pero invertir en desarrollo tecnológico es un poco más raro. Pero sí lo hay. Nomás hay que estar dispuesto a tocar muchas puertas, aceptar muchos nos. El otro problema que me he enfrentado es que mucha de esta investigación, alta tecnología, básicamente se desarrolla en las universidades y centros de investigación, y sobre todo universidades y centros de investigación pública. Y estas instituciones se fueron creadas sin pensar en transferencia tecnológica y pensar en
son instituciones que se ven el ombligo, no son instituciones que están viendo y colaboran. Y entonces es muy difícil la colaboración interinstitucional. Extremadamente difícil que la UNAM y la UAM, dos universidades federales públicas, colaboren. Peor todavía que la UAM y el TEC de Monterrey colaboren. Yo he tenido la fortuna de que con la Universidad de La Salle siempre he podido colaborar muy bien. Pero eso es muy difícil y el marco legal de cómo una universidad transfiere patentes, la cultura de propiedad intelectual y de patentes es muy mala en México. La gente no sabe ni qué son y cómo funcionan. Y entonces muchas de nuestras políticas son obsoletas, son un poco retrógradas. Ese es el problema más importante. Hay otro, tal vez, que es un poco nuestra cultura empresarial. La cultura empresarial de México, las grandes empresas mexicanas normalmente son empresas familiares. Hay los dueños y los empleados. Y el consejo de administración pues son puros familiares, ¿no? La esposa y el hijo y el tío y el primo y que se sientan en la comisión. Y el desarrollo tecnológico requiere otra cultura que sí existe en México, es un poco más rara, que es empresas donde nadie tiene control, donde juntas una bola de expertos de diferentes lugares, los haces a todos socios, a los empleados clave los haces socios, o sea que los empleados son socios, y la toma de decisiones se tiene que tomar en forma colegiada y lo que mejor conviene al proyecto y no lo que mejor conviene a un individual. Pero si lo estructuras bien es fácil. Pero sí me topó. Y sí, hay que encontrar bien los socios y tener una buena relación con ellos, porque una de las principales causas de que muchos de estos proyectos truenan no es porque la tecnología no sea buena o porque no consiguen dinero, sino es porque los socios se pelean. Tienen visiones diferentes de lo que quieren y eso es la muerte del proyecto. Entonces necesitas poner las cosas muy claras, tener muy buenos planes, tenerlo todo por escrito, de qué se trata, qué es lo que vamos a hacer, para evitar este tipo de peleas. Muchas gracias. De nada. Gracias. Montserrat Escobedo, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo identificaste tú por qué y tú para qué de tus proyectos? Yo, ¿por qué? Normalmente me asocié con algún médico que tenía algunas ideas interesantes en la parte de la salud y pensé que yo podría resolver la parte tecnológica. ¿Para qué? Porque se ha vuelto mi vocación hacer innovación, buscar cosas nuevas que de veras van a transformar la medicina, y es lo que me apasiona. Y la otra cosa que me apasiona es encontrar el camino y enseñarle el camino a los demás para que esto sea más común y que haya más gente que está haciendo esto. Y entonces yo le dedico mucho tiempo a ser mentor y asesorar a jóvenes emprendedores que tienen ideas y quieren inventar y innovar, ayudarles a hacer las cosas realidad. Esas son las dos cosas que me apasionan y pues si tengo un proyecto que cumple con esas cosas, pues claro que le entro. ¿Contesté la pregunta? Sí, gracias. Gracias. Sebastián Garduño, por favor. Gracias. Bueno, pues mi pregunta es que además de todos los aspectos técnicos mencionados, ¿qué otros temas usted que necesiten los ingenieros conocer para poder desarrollar estos proyectos de investigación? Bueno, yo sí creo que cualquier ingeniero que quiera hacer innovación, uno tiene que saber de patentes, tiene que entender, no sé si ustedes, creo que sí, en su plan de estudios, incluyen un curso donde les enseñan lo que son las patentes y cómo se usan. Eso es relativamente reciente en nuestros programas de estudio en México. Hace 15 años ningún alumno de ingeniería le enseñaban qué son y cómo se usan las patentes.
Otra cosa que debe de conocer es que todo ingeniero que de veras quiere tener impacto en el mundo tiene que saber hablar el lenguaje financiero, tiene que saber hacer proyecciones financieras, tiene que saber los elementos básicos de finanzas, porque si tú quieres convencer al mundo de que adopte una nueva tecnología, que cambie su forma de trabajar, inevitablemente eso implica que tiene que haber una inversión. Una empresa va a tener que invertir en nueva maquinaria, en nuevas cosas, en nuevos procesos, en cambios, en capacitar a todo el mundo para que eventualmente tenga un retorno. Y desafortunadamente, pues el ingeniero de antaño llegaba y decía, pues es una muy buena idea y hay que hacerlo y que porque la concentración en milimoles y eso no es el lenguaje que le tienes que dar a un administrativo o un inversionista. Tienes que poder hablar en términos de inversión y retorno, tienes que saber cuánto vale el proyecto y cómo quien va a tener que invertir va a poder recuperar su dinero. Y ese es el lenguaje común, es como nosotros medimos el valor de las cosas. Y entonces no podemos nada más decir, es que mi idea es buenísima y tiene mucho valor. Le tenemos que poner números. Entonces tenemos que poder hablar en términos financieros, no tenemos que ser expertos, pero tenemos que saber suficiente para poder hablar de esto y además trabajar con financieros y saber lo que están haciendo y poderlos corregir y asegurar que lo que están presentando está bien hecho. Entonces, esa es otra cosa que no tiene que ver con el aspecto técnico. Ayuda un poco a entender algunas cosas también, a lo mejor de estudios de mercado y cosas de esas, entender cuál es la proyección. Porque no se trata nada más de inventar algo, se trata de inventar algo que de veras se va a usar. Y para que de veras se use, tenemos que entender quién lo va a usar y cómo lo va a usar y en dónde lo va a usar. Y eso quiere decir que nos tenemos que salir del laboratorio, tenemos que entender la sociedad, quién hace, quién lo usa, cómo lo usa. Eso es muy importante. ¿Contesté la pregunta? Sí, claro. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a darle el paso, por favor, a Arnoldo Díaz. ¿Quieres hacer tu pregunta? Sí, gracias. Buenos días, doctor. Mi pregunta está ¿sí se me escucha? Sí, perfectamente. Ok. Mi pregunta reside ve que usted dijo que, aquí cuando dejaron de invertir porque le pusieron el freno y tuvo que irse a inversiones extranjeras, donde Estados Unidos le aportaba el dinero, ¿el proyecto va a regresar de alguna forma a México? Porque ve que dice que pues la innovación tiene que ser tratar de hacer el desarrollo tecnológico, la innovación aquí en México, pero si la inversión es extranjera, ¿el proyecto como se quedaría afuera o lo regresa aquí al país o cómo funciona eso? Bueno, es que esa visión de que es que desde México está en el extranjero es una falacia en el día de hoy. Todas las empresas, hoy en día son empresas internacionales. Aunque estés en México y todo lo hagas en México, lo hagas en México, seguramente vas a tener algún componente o algún proveedor o algún vendedor o vas a vender en otro país. La realidad es que muchos de estos proyectos son multinacionales. El laboratorio de investigación principal que está desarrollando esta tecnología está en México y va a seguir estando en México. Y es donde tenemos toda la tecnología, toda la expertise. Y aunque la empresa físicamente sea una empresa en Estados Unidos, que es donde pudimos levantar inversión, el trabajo se sigue haciendo en México. ¿Sí me explico? ¿Dónde está la empresa? Es donde está el registro legal, el domicilio fiscal. Eso no tiene muy poco que ver. Y aunque trabajamos en México, tenemos un laboratorio en Alemania. Y vamos a tener oficinas en otros países. Es decir, y tenemos proveedores de todos lados. Nuestros equipos nos los fabrican en Rusia. Digo, hoy en día todo es internacional. Entonces, pues sí, lo que se puede hacer en México se hará en México. El producto eventualmente se venderá en México, pero el mercado de México es muy, muy pequeño. Entonces, por eso estamos pensando en otros países. ¿Sí me expliqué? Sí, si me lo permite, ¿puedo hacer una pregunta consiguiente de esto? Sí. Sería, ¿cuál fue el mayor reto para globalizarse? O sea, para alcanzar el nivel internacional, el mayor reto que tuvo que afrontar. No,
no es difícil, es más fácil hacerlo internacional. Si yo estaba aquí en México, trabajamos en mi laboratorio y estamos peleándonos para conseguir 3 millones de pesos de CONACYT y trabajando en nuestro laboratorio. Y literalmente nos costó una tarde escribir 4 cuartillas, mandarlas a Europa y la Comunidad Europea a través de Alemania nos dio $5 millones para desarrollar el prototipo allá. No es difícil, es más, es difícil no hacerse internacional. Ok. Sale, muchas gracias. Pues agradecemos mucho, Arnoldo. Por favor, y vamos con la última pregunta, si nos los permite, doctor. Vamos Sí. a pedirle a Roberto, que por ahí tenía una pregunta antes que Arnoldo. Si puedes prender tu cámara. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Más para plantear, por ejemplo, la situación de la pandemia que inició el año pasado, la situación por la que México pasaba, que era la falta de ventiladores, que se dio a conocer públicamente, digo, entonces fue lo que supongo que motivó a demasiados ingenieros a desarrollar y crear ventiladores. De hecho, creo que CONACYT recibió demasiados equipos. Bueno, leyendo acerca de esto, me topé con un video del doctor Joaquín Aspiros, igual colaborador de imagenología de UAM, y él habla, bueno, en conclusión, al final de su video, él menciona que nadie sabe hacer ventiladores, pero creen que pueden. La conclusión a la que él llega es que, o la solución que él propone es modificar el plan de estudios de la licenciatura, y pues no sé, desde ese punto de vista de innovación y cambio, que es de lo que justo trató su ponencia, ¿qué es lo que puedo opinar al respecto? Bueno, yo creo que el caso de los ventiladores es un muy buen ejemplo de que subestimamos lo complicado que es ir de un prototipo a algo que se puede fabricar en gran cantidad y distribuir en gran cantidad. Efectivamente hubo 100 proyectos de ventiladores, incluyendo uno que el doctor Joaquín Aspiros y yo estuvimos trabajando. Y las mismas autoridades del gobierno, las autoridades públicas, que escogieron y decidieron apoyar 2 proyectos de 100 que hubo, no se fijaron en eso. Lo importante no era desarrollar un ventilador funcional. Lo importante era desarrollar un prototipo funcional que ibas a poder fabricar 4,000 o 5,000 ventiladores en los próximos 6 meses. Eso es muchísimo más complicado. Y justamente los proyectos que se escogieron son proyectos que no tenían esa capacidad. Es más, uno de los proyectos que recibió apoyo de los Institutos Nacionales de Salud, hay uno, que además tiene el émbolo de madera, si no, no se puede ni reproducir en gran cantidad. Entonces, pues sí, funciona, y funciona muy bien, pero pues es uno. ¿Cuántos pacientes puede resolver uno? Subestimamos lo complicado que es ir de un prototipo a algo que se puede producir en gran cantidad y en tiempo rápido, que era lo que se requería. Es muy, muy complicado saber. Y era justamente la premisa central del proyecto que nosotros proponíamos, era cómo hacer un plan que en 3 meses íbamos a poder tener una producción de 2,000 unidades. Pero pues a nadie le interesó el proyecto. Y esa es la parte difícil. ¿Y cómo hacerlo realidad? ¿Cómo cumplir? Porque además el mismo COFEPRIS dijo, sí, ustedes todos tienen prototipos funcionales, pero no nos vamos a saltar las trancas, tienen que pasar todos los requerimientos sanitarios. Y eso, cumplir y con todos esos requerimientos sanitarios, esa es la parte que nadie sabía. El 90% de los proyectos no sabían cómo, ni cuáles eran las regulaciones sanitarias que iban a tener que cumplir. ¿Sí me expliqué? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a todos por su participación. Ya finalizamos la ronda de preguntas. Solicito al maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo que haga entrega virtual del reconocimiento al doctor Sacristán por su participación como conferencista magistral en nuestra cátedra prima.
Con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor Emilio Sacristán, por esta conferencia magistral que estoy cierto será de gran motivación e iluminación para nuestros alumnos de nuevo ingreso. La Universidad La Salle, Ciudad de México, entrega el presente reconocimiento al doctor Emilio Sacristán Roch por su participación como conferencista en la Cátedra Prima de la Facultad de Ingeniería del ciclo 2021-2022 con el tema El binomio innovación, creatividad en el ingeniero del siglo XXI. Indivisa Manen, Ciudad de México, lo firma el maestro Carlos Alfonso Herrera Anda, director de la Facultad de Ingeniería, y un servidor, el maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, vicerrector académico. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Felicidades por su ponencia. Muchísimas gracias. Ha sido un honor, un placer. Me hubiera gustado poder conocer a muchos de sus estudiantes en persona. Es una lástima que lo tenemos que hacer virtual, pero espero que en algún futuro tendré la oportunidad de visitarlos y conocer a algunos de sus alumnos.